Padre, gracias porque dependemos de ti y de nadie más, Señor. Y ahora como iglesia estamos aquí para adorarte, para escuchar tu palabra, para escuchar la instrucción que tienes para nosotros. Así que Dios, gracias por la iglesia, gracias por cada persona que está hoy con nosotros, que nos ven en la distancia también. Te agradecemos, Dios, porque eres tú quien la organizó, quien la sostiene, quien la permite avanzar. Y Dios, que un día estaremos completamente frente a ti, Dios, la hermosa esperanza de verte. Así que Dios, gracias en esta tarde y gracias por tu presencia con nosotros. En nombre de Cristo oramos, amén. Tome su asiento, querido hermano. Qué hermoso es poder alabar a Dios juntos, ¿no? Qué hermoso es poder estar aquí y juntarnos, ponernos de acuerdo para adorar a Dios. Y el trabajo que esta banda hace para mí es impactante. ¿Por qué no le damos un aplauso a esta banda, no? Porque déjeme decirle que es importante que antes de entrar a la palabra de Dios, antes de estar meditando en la palabra, seguramente usted viene con cargas, viene con necesidades. Esta mañana ahí en mi oficina llegó uno de los hermanos, un hermano muy amado, siempre en la mañana lo veo, y me dice: pastor, tengo que ir a su oficina porque necesito que ore conmigo y que ore por mí. Y él me decía: necesitamos como iglesia orar y orar y orar y orar mucho. Y pasamos un hermoso tiempo orando él y yo, porque eso es la iglesia. La iglesia no es un espectáculo a la cual uno viene, se sienta, disfruta y se va. La iglesia es un cuerpo de creyentes que venimos con nuestras cargas, con nuestras luchas, pero venimos a escuchar de la palabra de Dios, somos animados y entonces podemos seguir con nuestra vida diaria. La serie que hemos llamado Combatiendo, y usted está viendo ahí atrás de mí un hermoso ring del UFC. Yo no sé quién se le ocurrió hacer eso, ponerlo ahí, pero yo sí sé lo que es batallar. Y usted lo sabe también. En la vida vamos a recibir golpes. En la vida las cosas no van como queremos que vayan. En la vida no todo es perfecto. Cuando alguien nos dijo: ven a Cristo y tu vida va a cambiar, a lo mejor usted pensó que todo se iba a volver color de rosa, pero se vino a dar cuenta que no es color de rosa, que hay luchas, que hay golpes, que hay batallas, que hay derrotas. La diferencia es que hay fe y hay esperanza en Cristo. Y que no importan los golpes que recibamos, la victoria es segura, porque está en Cristo. Él es quien gana la batalla cada vez. Si usted no ha visto la palabra de Dios, aunque parece ser que el pueblo de Israel tiene pérdidas, tiene fallas, siempre llega Dios y rescata. Yo anoche estaba viendo un par de peleas porque me gusta ver el UFC. Y me gustan algunos peleadores más que otros, pero siempre reciben golpes, siempre están sangrando antes de una victoria, y eso es parte de pelear. Cuando uno pelea, cuando uno combate, tiene que entender que vas a recibir golpes, y es parte de la batalla. Esta serie, Combatiendo, la hemos enfocado en la familia. Y si usted ha estado poniendo atención a lo que el pastor Rafi ha predicado, a lo que hemos estado predicando, usted se ha dado cuenta que nuestras familias están siendo atacadas y van a recibir golpes, ya sea con los hijos, ya sea con los padres, ya sea el esposo a la esposa, ya sea en el rol del hombre, en el rol de la mujer, incluso el de los abuelos, como escuchamos hace 8 días. Las familias no son perfectas. Las familias van a tener luchas, o en otras palabras, las familias van a recibir golpes. Relaciones familiares se van a destrozar, pero la victoria viene cuando vamos a la palabra de Dios y cuando tenemos que entender cuáles son los roles bíblicos acerca de la familia. Por eso está esta serie, Restaurando los roles familiares desde la Biblia. Y hoy vamos a hablar de los hermanos. Ahora déjeme decirle algo, fue muy difícil para mí encontrar en la Biblia buenos ejemplos de hermanos. Yo no sé si usted tiene hermanos o no, y a lo mejor la relación de usted con sus hermanos es buena. Espero que sea buena, pero déjeme decirle malas noticias. Yo no vi muchos buenos ejemplos en la Biblia
De hecho, los primeros hermanos que vemos en la Biblia, Caín y Abel. Y resulta nada más y nada menos que uno mata al otro. No es solamente que se llevaban mal, no es que solamente uno tenía envidia del otro, sino que termina matándolo. Además de Caín y Abel, también están los hijos de Noé. Cuando Noé sale del arca y con toda su familia, él se pone a tomar y se emborracha y entonces está desnudo, y uno de los hijos de los tres se empieza a burlar del padre. Pero vienen los otros hermanos en rescate, cubren la desnudez de Noé, y entonces Noé puede honrar a aquellos hermanos que hicieron lo bueno, pero también le carga la mano a aquel hermano que no hizo lo que tenía que hacer. Las hijas de Lot, dos hermanas que se ponen de acuerdo para lo malo. Ellas dicen: mi padre no tiene descendencia, así que ellas se ponen de acuerdo y cada una pasa una noche con su padre, engañándolo, poniéndose de acuerdo para hacer algo indebido. Las hijas de Lot. Después tenemos a Jacob y Esaú, uno llamado el que engaña, el tramposo. Después vamos a ver a José y a sus hermanos, que después de un tiempo los hermanos de José hasta lo venden. Querían matarlo, pero uno de los hermanos se levanta y dice: no lo matemos, mejor vendámoslo. Se ponen de acuerdo, lo venden, y sabemos que en la palabra de Dios la historia. Así que historias lindas de hermanos en la Biblia no hay. Hay algunas que podemos rescatar, pero la gran mayoría son tristes. Ahora, los hermanos, fíjense, los hermanos no se escogen. Los hermanos de sangre, te toca vivir con ellos. Así que sean buenos o sean malos, te tocó. Yo tengo 3 hijos y tengo varias hermanas también, y la relación con varios es buena, pero yo puedo ver la rivalidad entre mis hijos, y yo sé, no lo escogiste, pero tienes que aprender a vivir con tu hermano y con tu hermana. Así que lo que vamos a hacer hoy es mirar las relaciones entre hermanos desde la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero hablar de hermanos es como hablar del elefante blanco. Algunos de ustedes han escuchado esa historia o ese ejemplo del elefante blanco. Es decir, se utiliza para cuando hay algo tan obvio en el salón que no puedes negar que está ahí. La presencia incomoda, pero los que están ahí presentes prefieren ignorarlo. Y empiezan a vivir su vida pretendiendo que ese elefante blanco no existe, y tratan de ignorarlo y vivir sus vidas. En vez de solucionarlo, prefieren solamente la ignorancia a ese elefante blanco. Hace referencia a una verdad que es evidente, pero que es ignorada, o que se prefiere no hablar de eso. Y a veces las relaciones entre hermanos son como el elefante blanco. Preferimos no hablar de eso, o preferimos pretender que no existe, que no está ahí. Pero quiero tomar unos minutos para hablar de relaciones entre hermanos y cómo poder tener unas buenas relaciones. Alguien puso ahí en el Facebook alguna frase importante, que yo no sé quién la dijo, pero alguien la puso en el Facebook, y esa fue Loris. Y la frase dice lo siguiente: para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Para tener relaciones sanas hay que hablar del elefante blanco. Hay que hablar de esas conversaciones que son incómodas, porque la ignorancia y el pretender que no existe realmente no ayuda, solamente agudiza el problema. Algunos argentinos allá le dirían lo siguiente: ponerle el punto a la I. Es decir, vamos a hablar verdad, aunque sea incómodo, tenemos que abordar esa verdad. Y yo creo que es importante que en nuestras familias haya una buena comunicación, porque la disfunción familiar ocurre. La disfunción familiar ocurre, y si estamos combatiendo porque las familias estén teniendo sus roles en base a la Biblia, tenemos que hablar de cosas incómodas. De hecho, en algunos versículos, como en Levítico 19:17,
Ya que viene la ley y ya que ha habido tristes historias entre hermanos, ahora que viene la ley, Dios va a poner las reglas de cómo tratar los unos con los otros. Y en Levítico 19 podemos leer lo siguiente: no alimentes odios secretos contra tu hermano. No permitas que el elefante blanco esté ahí. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende, dice, con franqueza a tu prójimo, para que no sufra las consecuencias de su pecado. Los hermanos no se escogen. Y como hemos visto en la Biblia, va a haber relaciones que pueden ser muy malas, muy tristes. Puede haber hermanos en la sangre que pueden ser delincuentes. Puede haber hermanos en la sangre que la relación con ellos es tan difícil que a veces se prefiere ignorar, como ese elefante blanco. Pero la verdad que ignorar no va a llevar a nada. Así que si queremos ser bíblicos, tenemos que ir a lo que la palabra, y entonces dice: no alimentes odios secretos, sino que mejor ve y háblalo. Para que haya relaciones sanas, tiene que haber conversaciones incómodas. Así que vamos a ver ahora algunos ejemplos, porque incluso nuestro modelo perfecto tuvo hermanos y tuvo hermanas. Y ese modelo perfecto es Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Mateo 13, versículos 55 al 56. Porque cuando Jesús empieza a hacer su ministerio, la crítica empieza a venir y dicen lo siguiente: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Y nos empieza a hablar de los hermanos de Jesús, porque claro, María fue virgen en la concepción de Jesús. Pero después dice la palabra que ella, una vez que dio a luz a Jesús, entonces José, su esposo, la conoció. Y entonces tuvieron más hijos. Pero fíjate lo que dice más adelante en el versículo 56. No solo Jesús tenía hermanos, también tenía hermanas. Ellos mismos preguntaban: ¿no están con nosotros todas sus hermanas? Y ahora no es raro que no sepamos de los hermanos y hermanas de Jesús, porque en su ministerio no se habla mucho de ellas. No aparecen muchos de ellos. De hecho, no aparecen en ningún momento, aunque solamente en un versículo. Ellos aparecen después de que Jesús muere en la cruz, resucita, y entonces uno de sus hermanos hasta se vuelve el líder de la iglesia, Santiago. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 8, porque este es un momento que Jesús está predicando el evangelio, y dice que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Versículo 20: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 21, Él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús mismo empezó a hacer una diferencia entre mi hermano carnal y mi hermano espiritual. Y es ahí donde podemos ir aterrizando, porque ¿cómo debe ser la relación nuestra con nuestros hermanos de sangre? Especialmente si tenemos hermanos que son difíciles. Especialmente si tenemos hermanos que no andan en los caminos de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros como iglesia? Bueno, en primer lugar, Jesús empieza a reconocer que más allá de la sangre hay otro reino. Hay otro estándar de vida, y Él va a decir: los que obedecen mis mandamientos, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Jesús no está negando su relación carnal, pero Jesús está subiendo el estándar. Y también vamos a ver que Jesús va a estar poniendo varios mensajes en cuanto a la familia. De hecho, la palabra hermano en el Nuevo Testamento lo vas a encontrar como la palabra adelfo en el griego, y significa hermano. Puede ser un medio hermano, un paisano o un conacional.
Así que cuando empiezas a ver la palabra hermano en el Nuevo Testamento, puede ser hermano de sangre, medio hermano o hasta un paisano. Por eso entonces, Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, mira las palabras de Jesús. Dice lo siguiente: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Ahora, yo no sé por qué Jesús dijo esto. Yo no sé si estaba enojado, yo no sé si no había comido ese día o qué traía. Pero Jesús empieza a ser claro: yo no traje paz, vengo a traer espada. De hecho, las relaciones familiares van a comenzar a estar en conflicto, porque Jesús dice: los que obedecen la palabra, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Y a partir de ahí va a empezar a haber un conflicto. Entonces Jesús empieza a decir, que quede claro para que no haya una confusión: ¿me quieres seguir? Es posible que las relaciones familiares no sean las mejores. ¿Me quieres seguir? Es posible que entonces ahora la relación con tus hermanos empiece a andar en problemas. Porque yo no sé tú, pero yo escuché que el hermano es el hermano, la sangre es la sangre. Ahora, yo lo busqué en la Biblia y la verdad que no lo encontré. Entonces me di cuenta que es un dicho cultural. Me di cuenta que es un dicho que nosotros hemos creado. Y aunque tus hermanos siempre serán tus hermanos, Dios, Jesús, comienza a poner el estándar de cómo debemos trabajar con ellos. Y vamos a llegar a ese estándar. Pero mira lo que Jesús empieza a poner: los valores del reino no están cubiertos con azúcar. Los valores del reino no es que porque tú eres mi hermano de sangre entonces vas a hacer lo que tú quieras. Los valores del reino, no porque seas mi hermano de sangre entonces yo tengo que seguirte o hacer lo que quieras que yo haga. Los valores del reino comienzan a poner un límite. Somos llamados a poner un límite. Somos hermanos, pero tenemos un límite. Donde yo vivo en los valores del reino. Y déjame explicártelo mejor. Busca conmigo Efesios, o ahí está en la pantalla. Efesios capítulo 5, versículos 7 al 12. El apóstol Pablo le está diciendo así en sus relaciones: no se hagan cómplices con ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y cuando veo ejemplos de hermanos, había unos hijos de un sacerdote. Ellos servían en la iglesia, pero lo que hacían era inmundo. Ellos se habían puesto de acuerdo para engañar al pueblo de Israel. Ellos se habían puesto de acuerdo aún para tener relaciones pecaminosas con señoritas en la misma iglesia. Eran hermanos y estaban en la iglesia, claro, pero el estándar del reino es más alto. Existen límites. Mira esta foto de este libro que se llama Límites. Hay un hermoso libro que estos autores nos han ido guiando, no solamente en las relaciones entre hermanos o entre compañeros, pero también límites en el matrimonio, límites en cómo educar a tus hijos, límites en cómo tener una relación de noviazgo. Porque sabes, el reino de Dios, Jesús dijo: yo vengo a traer una separación. Tiene que haber límites. Y como creyentes tenemos hermanos en la carne que quizá no andan como deben andar, y nosotros somos llamados a poner límites. Mateo 18, versículos 15 al 17 va a decir lo siguiente: si tu hermano
peca contra ti. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Lo mismo que decía en Levítico capítulo 19. No seas cómplice con tu hermano, sino más bien repréndelo y lleguen a un acuerdo. Mateo 18 nos empieza a dar la idea del evangelio, la centralidad del evangelio. Recuerda esto: el evangelio tiene que ser el centro de tu vida y todo lo que vivas en tu vida tiene que ser afectado por el evangelio. Así que en primer lugar va a decir lo siguiente: si tu hermano, si tu adelfo, puede ser tu hermano en la carne, tu medio hermano o tu compañero nacional o tu hermano en la iglesia, peca contra ti, no lo ignores. No hagas que el elefante blanco incómodo empiece a afectar tu vida, sino que dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero también dice: pero si no, lleva contigo a 2 o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, lo que la ley decía. Pero también dice lo siguiente: si se niega a hacerles caso a ellos, versículo 17, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Pero fíjate en el orden, porque dice: si alguien te ofendió, tú ve y habla con él. Pero la naturaleza humana siempre decimos: no, él me ofendió, que él venga a disculparse. Pero fíjate cómo es que no debemos vivir con nuestras reglas, sino con las reglas del reino. Porque el ofendido es quien tiene que venir. El ofendido es el que tiene que tomar la iniciativa y venir a decir: has pecado contra mí. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, no digas: no importa. Porque es un elefante blanco que va a estar ahí, te va a molestar toda tu vida, y entonces es una enfermedad que va a seguir creciendo. Y recuerda esto: relaciones sanas requieren conversaciones incómodas. Y es importante, porque entonces mira lo que dice el versículo 18 de Mateo. De aquí está algo que a mí me encantó leer. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Versículo 19: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta mañana, cuando mi hermano vino a orar, citó este versículo y dijo: porque la Biblia dice que cuando 2 o 3 se reúnen a orar en mi nombre, dice: ahí estoy yo con ustedes. Y yo siempre leí este versículo en el contexto de las reuniones. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Dios. Pero mira lo que este versículo está incrustado. Este versículo está incrustado en versículos que hablan del conflicto. Viene justamente después de decir: si un hermano ha pecado contra ti, ve tú y entonces confronta esa ofensa. Si te escucha, lo ganaste. Y si no, tráelo a 2 o 3 que sean testigos. Y si no les escucha, tráelo a la iglesia. Porque relaciones sanas solamente vienen en conversaciones incómodas. Y una vez que vienen y la iglesia aborda el tema, entonces si salen victoriosos, esa es una victoria para el reino. Hermanos y relaciones restauradas. Me gusta que este versículo viene en un momento en que Jesús está hablando de la relación, de la iglesia. Un conflicto está sucediendo, ustedes como iglesia júntense, y cuando ustedes como iglesia están juntos para resolver el conflicto, dice Jesús: yo estoy ahí con ustedes. Y todo lo que se pongan de acuerdo para atar en esta tierra también será atado en el cielo. Y lo que ustedes como iglesia se pongan de acuerdo para desatar también en el cielo, porque ustedes, iglesia, tienen autoridad para resolver conflictos, para avanzar el reino. Pero recuerda, una iglesia o una relación del reino no puede avanzar si no ha puesto límites.
Ninguno de nosotros va a poder ir al cielo si no reconocemos el pecado. Y ahora no se trata de reconocer el pecado, se trata de que el pecado ha sido pagado. Y en este caso la sangre de Jesús. Por eso es importante los límites. Cuando alguien está andando en desorden, así sea mi hermano de sangre, tengo que ponerle un límite y decir: el estándar divino es este, así que debes estar de acuerdo con ese estándar, porque no es normal que los conflictos crezcan. Los conflictos tienen que haber. De hecho, acabamos de leer un pasaje que está hablando de conflicto y después dice: ustedes en la iglesia se reúnen, yo estaré con ustedes. Es tan normal que en la iglesia haya conflicto, como es tan normal que en la iglesia haya seres humanos. Si hay seres humanos, tiene que haber conflicto, pero ese conflicto tiene que ser solucionado. Tiene que ponerse un límite. Los estándares del cielo vienen y se empiezan a evaluar los estándares humanos con los estándares del cielo. Se pone un arreglo, se arregla la cosa y la cosa sigue creciendo y caminando. En mi relación con mis hermanos tengo que poner un alto. Pero mira, quédate conmigo lo que sigue diciendo Mateo 18. Porque en Mateo 18 hay un hombre que siempre habla primero, y ese es Pedro. Pedro es el primero que abre la boca casi para todo, para lo bueno, pero también para lo malo. Y mira lo que dice Pedro, versículo 21. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y este Pedro es cabezón y se pone como sabelotodo y dice: tengo que perdonarlo hasta 7 veces. Como diciendo, tengo que ser generoso. No 1, no 2, no 3, 7 veces. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque en el versículo 22 Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no son 49. Lo que Jesús está diciendo es: tantas veces como sea necesario. La centralidad del Evangelio. El Evangelio marca lo que está mal y lo confronta, pero el Evangelio también pone la medicina, y el Evangelio restaura tanto como sea necesario. Si tienes un hermano que es difícil, tienes que poner un límite. Y cuando esas cosas se ponen claras, empiezas a hablar del Evangelio. Y cuando la relación necesita ser restaurada y el hermano pide perdón, tienes que perdonar. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te ha estado perdonando Dios en tu vida? ¿Hasta 7? ¿O 70 veces 7? ¿Te das cuenta por qué es importante tener relaciones familiares basadas en la Biblia y no en la cultura? ¿Te das cuenta por qué es importante aún a tus hermanos de sangre poder decir: somos hermanos, pero aquí hay un límite, porque mis valores son los valores del reino? Así que yo espero, querida iglesia, que empieces a ver tu vida, aún tu vida familiar, con los valores del reino, con los valores del Evangelio. Que salgas inmediatamente, si alguien te ha ofendido, ve a pedir un arreglo. Y una vez que la cosa se arregla, perdona hasta 70 veces 7. Y oramos, hermanos, que las relaciones familiares puedan crecer. Oramos que podamos tener familias sanas, que han cruzado la conversación incómoda. Porque déjame decirte algo: cuando estás en el ring, cuando estás combatiendo, vas a recibir golpes. Vas a recibir uno que otro punch, quizá vas a sangrar, y quizá los que están viendo la pelea van a decir: eso no es justo.
Pero recuerda que la victoria va a venir. Y cuando andamos en las reglas del reino, es Dios quien hace la victoria y no nosotros. Vamos a orar, porque hoy tenemos un día muy especial. Y tenía que hablar de esta serie y tenía que tocar el tema que no está relacionado a lo que vamos ahora a celebrar. Pero porque tenemos que seguir con nuestra serie y entender que, hermanos, estamos juntos para combatir. Estamos juntos para ver la palabra de Dios y animarnos los unos a los otros. Déjenme orar. Y te voy a pedir que, si quieres que ore específicamente por ti, por una relación que estás luchando, por una relación familiar, por un conflicto que tienes, te voy a pedir que te pongas de pie. Porque quiero orar por ti, quiero orar específicamente, gracias. Y no necesito saber los detalles, pero quiero decir, Dios está trabajando, Dios está restaurando vidas. Así que amén, gracias. Ponte de pie y mientras todos vamos a orar, yo voy a abrir mis ojos y voy a estar orando por ti que te estás poniendo de pie. Padre, gracias porque, Señor, no estamos abandonados a nuestra suerte. Tenemos el Evangelio, tenemos tu palabra. Y aunque quizá en nuestra cultura, Señor, tengamos formas de hacer familia, quizá en nuestra cultura hay cosas en las cuales hemos crecido con mentiras, pensando que no importa lo que mi familia haga, es igual, es mi familia. No, el Evangelio viene a traer restauración. Y no restauración nuestra o a lo que quisiéramos. Es una restauración que viene del cielo. Y que en ocasiones, para que esa restauración suceda, tiene que haber incomodidad. Resaltar el pecado. Dios, tú no pasas por alto el pecado. Cristo murió por él. Cristo murió. Padre, no nos permitas pasar por alto el pecado en nuestras vidas. Dios, hay personas en este lugar que están de pie porque, Padre, están luchando por restaurar relaciones. Y quizá no, hay personas que no están de pie y siguen luchando. Padre, permítenos tener sanidad de parte tuya, haciendo lo que tú nos mandas a hacer. En primer lugar, poner un límite. Poder decir, esto no está bien. Este abuso no está bien. Esta conducta no está bien. Este crimen no está bien. Esta relación no está bien. Y en cuanto podamos poner un límite, Señor, que podamos aplicar la otra parte del Evangelio, que es el perdón, que es la restauración. Pero, Padre, no nos permitas ignorar el problema, no nos permitas ignorar el pecado, pensar que no pasa nada. No, Padre, porque eso me costó la vida a Jesús. Y tú viniste a destruir todo eso, Dios. Gracias por una iglesia, Dios, que está buscándote restaurar. Gracias por mis hermanos y hermanas puestas de pie, porque, Dios, hablan de deseo de restaurar relaciones. Ayúdalos, bendícelos, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse en sus lugares. Vamos a ver un pequeño video. Soy el pastor Juan Navarro y llevo trabajando aquí en The Heights durante 5 años. Llegué a este país, a Estados Unidos, en el año 2011 para estudiar unas maestrías en el Seminario Teológico de Dallas. Estudié una maestría en lingüística aplicada y exégesis bíblica, otra maestría en estudios bíblicos y otra en teología. Y empecé a venir aquí a la iglesia mientras estaba estudiando. En el año 2015, más o menos, empecé a venir a The Heights en español y pronto conocí al pastor Miguel y empecé como residente aquí en The Heights en español a enseñar una clase que se llamaba Primeros Pasos y hacer otras cosas. Y poco después me gradué del seminario, terminé mis estudios y después me contrató la iglesia y empecé a trabajar como el pastor asociado de misiones en la comunidad. Empecé a servir en la comunidad hispana. Después de haber trabajado durante casi 4 años en el departamento de misiones, la iglesia me asignó la posición del pastor interino aquí en The Heights en español.
Durante los 4 meses que estuve como el pastor interino de Heights en español, fueron meses difíciles, la verdad. Estuve en una posición, en un puesto en el que no tenía mucha experiencia, pero sabemos que Dios orquestó las cosas así y Él me quería en esa posición. Y durante esos 4 meses, la verdad es que aprendí muchísimo, pero sobre todo lo que aprendí fue a amar a esta congregación, a amar a las personas, a amar a todos ustedes y a servirles, que es para lo que Dios me trajo aquí. A los 4 meses de ser el pastor interino, si se acuerdan, estuvimos buscando a un nuevo pastor y Dios nos trajo a Marco Murillo, al pastor, a esta iglesia. Entonces yo pasé a ser el pastor asociado de Heights en español y durante los 2 últimos años esa ha sido mi posición. Ha sido un placer y un privilegio para mí y como saben también, con todo el tema de la inmigración que está pasando, así que por eso tuve que dejar de trabajar. Y mi mujer y yo sentimos que Dios nos está guiando hasta España, así que tomamos la decisión de irnos a España. Para mí ha sido uno de los mayores placeres y privilegios que Dios me ha dado en esta vida, el servirles a todos ustedes aquí en The Heights en español. Espero que esta iglesia siga siendo lo que ha sido durante los últimos 13 años, una iglesia en la que se predica la palabra de Dios, una iglesia en la que hay compañerismo. Yo me acuerdo desde el primer día que llegué a esta iglesia, me sentí en familia porque todos ustedes me hicieron sentir en familia. Así que espero que siga siendo así y espero que sea una congregación que quiere aprender y aprender más sobre la palabra de Dios y no solamente eso, sino llevarla a otros y discipular a otras personas. Juan, ¿qué tal? Servimos por tantos años juntos y te vi llegar como bebé en la vida cristiana, pero me enseñaste 2 cosas, obediencia y fidelidad. Sigue así, Juan. Primera de Timoteo 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Juan, gracias por el ministerio que Dios ha permitido que estés acá con nosotros. Algo que quiero agradecer es tu fidelidad y compromiso con Dios. Gracias. Te deseamos lo mejor, deseo que Dios te siga usando donde quiera que tú vayas, a ti, a tu esposa, que Dios los bendiga y los queremos mucho. Te vamos a extrañar y suerte a ti y a Mega en España. Juan, te quiero mucho, fue una bendición conocerte y aprender esos desayunos españoles. Te amamos y que Dios te bendiga el resto de tu vida y espero volverte a ver. Juanito, te queremos dar las gracias por todo lo que serviste en esta iglesia, ha sido de gran bendición y has sido como un hermano, tú ya lo sabes, para mí. Te queremos decir que se te va a extrañar y que te queremos mucho, pero sabemos que a donde tú vas a ser de bendición como lo fuiste aquí. Juan, muy orgulloso de haberte conocido, de haber pasado tiempos muy bonitos contigo. Recuerdo cuando fuimos a ayudarte a pintar tu casa y compraste brochitas de este tamaño. Querías pintar paredes y nos íbamos a tardar una eternidad. Sí, pues a ver, yo no tengo ni idea de construcción, de arreglar cosas, de pintar, de nada. O sea, de arreglar el coche, yo no tengo ni idea de esas cosas. Así que gracias a la iglesia que siempre ha estado ahí y siempre ha venido a ayudarme, a rescatarme a veces, pero me acuerdo de un par de veces, una vez que vinieron bastante gente de la iglesia, cuando me compré la casa, vinieron a ayudarme a pintar la casa y pues yo para tener las cosas listas fui a comprar las brochas, la pintura y todo. Y pues yo no tengo ni idea, entonces yo compré unas brochas así para pintar toda la casa. Te queremos mucho. Con un buen ánimo te despedimos, te amamos, amamos a tu esposa y oramos por los planes que Dios tiene para ustedes y esperamos verles pronto o en el tiempo en que Dios lo tenga. Un abrazo, hermano, nos vemos. Megan, bye. The Heights en español, ha sido un placer, espero que nos veamos pronto.
Así que para mí ha sido bueno, Juan, poder estar trabajando junto contigo. Me has enseñado un montón de cosas de la iglesia. Un montón de cosas las aprendimos juntos porque no teníamos ni idea los dos. Pero ha sido un privilegio poder ver, no el hombre, sino el fruto. Personas que han sido instruidas por Él, ganadas por Él, han servido junto con Él. Así que, Juan, esta iglesia te ama y te vamos a seguir amando. Megan, you're going to Spain, but we're with you. We're sending you in some way. We're going to be behind you. We're going to be praying for you and waiting for you, of course, in the time of the Lord. They bring you back. Pero Juan, queremos como iglesia orar por ustedes. Quizá quieres decir algo, yo sé. Pero queremos, iglesia, orar, ponernos de pie. Y quiero que usted extienda su mano con ellos. Porque le vamos a enviar. Ellos se van a España, pero son parte de nuestra iglesia. Y vamos a estar honrando a Dios, apoyándoles en lo que ellos tengan que hacer. España es un país que necesita un avivamiento de Dios. Así que estamos mandando de lo mejor que tenemos. Así que antes de orar, Juan, ¿qué quieres decir? Solamente decirles unas palabras. Ya se lo dije todo hace un mes y medio, la última vez que prediqué, pero otra vez agradecerles a todos cómo nos han hecho siempre sentir en familia. Desde el año 2015 que llegué aquí, me sentí en familia entre ustedes. Me han ayudado, me han amado, no solamente a mí, sino a mi esposa Megan también. Así que agradecerles otra vez por todo el cariño, todo el amor. Otra vez decirles que ha sido un privilegio para nosotros estar aquí. Les vamos a echar muchísimo de menos. Pero ahí estamos en contacto por las redes sociales y nada más decirles otra vez que se mantengan firmes en la palabra y en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Sigan buscando al Señor y hagan su voluntad en todo lo que Él les mande. Amén. Vamos a orar por Juan y por Megan y ellos van a salir inmediatamente que hayamos orado, van a ir allá afuera. Hay una sencilla recepción que queremos que usted disfrute con ellos. Quizá usted no lo conoce mucho, no se preocupe, venga y dele las gracias por su servicio. Si usted lo conoce por muchos más años, venga y dele gracias a Dios por su servicio. Estarán allá afuera para tomar una foto, darles un abrazo o simplemente decirles gracias por el COVID. Pero ellos van a estar allá afuera. Quiero orar. Y hermanos, quiero que sepan también, no se van hoy, no se van mañana. Estarán todavía unas semanas aquí, 2 o 3 semanas quizá algunas semanas más. Así que disfrútelos, siga orando por ellos, ¿ok? Extienda su mano, hermanos, vamos a orar por ellos dos. Y vamos a encomendarles. Querido Dios, gracias por Juan y por Megan. Gracias, Dios, porque tu palabra dice que el obrero no solamente es digno del salario, sino también es digno del reconocimiento. Y Padre, aquellos que han sido instruidos, también hagan partícipe a aquellos que los instruyeron. Y Dios, yo como nuevo en la iglesia, prácticamente no tengo ni 2 años acá, pero yo he podido ver el fruto del ministerio de Juan y por el cual te doy gracias. Te doy gracias porque es un hombre íntegro, es un hombre que te ha servido con todo su corazón, con todo su ser. Ha sido lo suficientemente humilde para aprender de aquello que no sabía, pero tú pusiste una iglesia para equiparlo, animarlo, amarlo y ahora enviarlo. Dios, la iglesia es un cuerpo de personas y queremos como personas enviarlo. Y queremos enviarla a Megan también. Dios, ellos estarán en España, un lugar difícil, pero Dios, sabemos que tú los vas a usar. Y así como hay una iglesia aquí que los amó, sabemos que habrá una iglesia en España que los va a recibir, los va a amar y ellos van a poder también colaborar en tu reino. Así que Dios, gracias te damos por Juan, por Megan. Bendícelos, llévalos, Dios, y como iglesia los encomendamos. Y la iglesia dice amén. Vamos a darles un aplauso. We'll see you over there, guys.